perdón, si van a salir en el carro, pues entonces se requiere gastar combustible, etcétera. Consumimos pues más ropa. Entonces, de todo hay un mayor consumo y entonces esto trae como consecuencia el agotamiento de los recursos naturales. Siguiente, ¿qué medidas recomendarías para evitar la sobrepoblación? Bien, recuerden que la sobrepoblación es cuando hay muchísima gente, hay más de la, digamos, de la necesaria, ¿no? En el planeta hay más de lo que se necesita. Entonces, bueno, hay muchísimas, o bueno, varias estrategias para evitar la sobrepoblación. Una de ellas es promover la planificación familiar, ¿sí? Bien importante, ya no tener tantos hijos como antes, pues se tenían. Entonces, no sé, con uno, con dos, ya. Otro, lograr que la educación sea entretenida. ¿Por qué? Porque entre mayor informado estés tú acerca de tu sexualidad, pero también acerca de las consecuencias que nos trae la sobrepoblación, lo vas a pensar dos veces, ¿sí? El traer más familia al mundo. Yo, por ejemplo, hasta ahorita tengo una niña y digo, bueno, tal vez podría tener otro, pero ¿qué calidad de vida va a tener si de por sí yo me preocupo de los niños chiquitos, ya tan contaminado que está nuestro planeta y los pocos recursos que naturales que tenemos? Entonces, ¿qué va a ser de la vida de ellos? ¿Sí? ¿Qué calidad de vida ellos van a tener? Y definitivamente que pues yo creo que va a ser peor de la que estamos teniendo nosotros. Entonces eso me hace pensarlo y repensarlo muchas veces. Y digo, no, no me gustaría que pues traerlo a este mundo, ¿no? Las cosas ya tan feas como las hemos hecho los humanos. Y entonces, ese tipo de criterio lo tengo también porque por mi educación, ¿no? Por las cosas que yo conozco, cuáles son las consecuencias. Entonces, uno se hace menos egoísta. Entonces, sí, te dicen que tener un hijo, pues es lo mejor, ¿no? Del mundo. Y sí, ciertamente lo puedes llegar a hacer dependiendo si tú tienes las condiciones necesarias, pues para darle una buena calidad de vida. Pero ¿qué pasa si estás en la secundaria y te embarazas, muchachos? ¿Tienen un trabajo estable? Ahora, si trabajan en algo, ¿cuánto ganan? Les van a dar todo lo que a ustedes les gustaría pues a sus hijos. Y estoy hablando de las cosas necesarias, ¿eh? No, no me estoy yendo, pues sí, a darles más. Muchas veces los papás dicen, yo le doy todo lo que yo no me dieron en mi niñez. Pero pues por ahí no va la cosa. ¿Por qué? Porque también si tus papás no te dan todo, entonces tú aprendes a valorar más las cosas, al que si te están dando todo, pues entonces también entras en esta cultura desechable y en esta cultura pues del consumismo, ¿sí? Entonces la educación es importante. Otro, los incentivos gubernamentales. Hay países, muchachos, en donde la gente ni siquiera quiere tener un hijo, no quieren hijos. Esos son sobre todo los países primermundistas en donde piensan diferente. Entonces dicen, a ver, si no tengo un hijo, pues entonces, digamos, no tengo ataduras, puedo viajar, puedo estudiar, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Verdad? Y con un hijo pues ya no es así, no es tan fácil, digamos que se complica la vida. Entonces, los gobiernos están preocupados porque la gente ya no quiere tener hijos. ¿Y qué pasa? Que te dan apoyos gubernamentales, es decir, te dicen, a ver, si tú tienes un hijo, te vamos a dar tanto por tenerlo y aparte cada mes te vamos a estar dando esto. Entonces, pero eso sucede en países primermundistas, no en tercermundistas, aquí vivimos lo contrario. Otra, pues podría ser la legislación de hijo único. Acuérdense que esto en China pues estaba así legislado, que solamente podían tener un hijo. Ya no, ya se eliminó, pero definitivamente que esto pues ayuda a frenar, ¿verdad? La tasa de crecimiento de la población. Bien, en el chat me van escribiendo si tienen dudas, ¿sí? Si no, pues yo le voy a seguir. Siguiente, ¿qué es la esperanza de vida? Bueno, se refiere al cálculo demográfico sobre la edad media que pueden alcanzar los individuos de una población concreta en una época determinada. Es decir, eh, por ejemplo, aquí en México, ¿cuál es la cantidad, la esperanza de vida que hay? Era más o menos como de 73 años para los hombres y 76 para las mujeres. Vamos a buscarla ahorita mismo.
Esperanza de vida en México. Ok. Para ambos, hombres y mujeres, la esperanza de vida es de 75.2 años. ¿Quiere decir que es probable que nosotros lleguemos a esa edad? Claro que podemos pues, irnos antes o después, pero el promedio es 75.2 años. Ajá, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, en 1930, las personas, imagínense, vivían en promedio 34 años. O sea, ahorita si a una persona tiene 34 años, tú la consideras como joven. Está pues ahora sí que pues trabajando y generando. Es una persona productiva. Entonces, en 1930, pues la mayoría, digamos, de personas, pues ya a los 34 ya fallecía. Y pues si tenías más edad, incluso pues te consideraban como viejo. Después, en 1970, la esperanza de vida fue de 61 años, o sea, casi se multiplicó de lo que era en 1930. Y en el 2000 fue ya de 74 años la esperanza de vida, y pues actualmente les decía que es de 75 años. Me estoy ubicando en México. Claro que si nos vamos a otros países va a cambiar. Entonces, si es un país desarrollado, la esperanza de vida seguramente va a ser mayor a la de México. ¿Por qué? Porque su calidad de vida es mejor. Tienen más acceso a servicios públicos como de salud o de educación. Pueden pues tener una alimentación mucho más saludable, tienen otros hábitos. En México, acuérdense que gran parte de la población tenemos sobrepeso, muchachos. Entonces, esto acorta tu tiempo de vida. Y en los demás países, pues la gente está muy esbelta. Les decía que yo, bueno, yo viví un tiempo en Canadá porque me fui a estudiar mi maestría allá. Y entonces, totalmente diferente. Allá yo no veía gordos, aquí sí, ves gordos en donde sea. Y veías a muchísimas personas haciendo ejercicio al aire libre, cosa que tampoco aquí muy pocos ves haciendo eso, pero entonces allá son más conscientes y saben que si comen mejor y si hacen más ejercicio, pues eso alarga tu vida. Bien. Siguiente. Define qué es población. Bien, pues es un conjunto de habitantes de un lugar. ¿Sí? Lo pueden definir así. Menciona cuáles han sido los aumentos que ha sufrido al paso de los años la población. Bien, aquí tenían dos opciones. Una, les puse por ahí una infografía que dice población mundial. Dice población mundial proyectada hasta el 2100, donde veíamos que en 1990 la población mundial era de 5.300 millones y en el 2015 de 7.300 millones. Y se cree se pronostica que en el 2030, porque para eso también nos sirve la estadística, para hacer pronósticos, ¿no? Es decir, cómo va a estar determinada situación en un futuro. Entonces, se han hecho estudios y se considera que en el 2030 habrá 8.500 millones, en el 2050 9.700 millones y en el 2100 11.200 millones, es decir, más del doble de lo que había en 1990, ¿no? Entonces eso está pues esto es devastador. Devastador para quienes, para todos, no solamente para el planeta, sino por supuesto que nuestra calidad o la calidad de vida de las personas que en ese momento pues vivan, pues va a ser peor, ¿no? Mucho peor a lo que es hoy en día. Bien, podían poner estas cifras. Siguiente. Menciona, explica por qué ha crecido la población mundial. Hay varios factores. Uno sería por la baja mortalidad. Lo que les decía al principio, que antes la gente moría más joven.
y ahora no, ahora ya alcanza una edad pues mucho más, ¿cómo se puede decir? Pues mayor, ¿no? A lo que era antes, entonces ahí baja en la mortalidad. Este, También, ¿por qué hay menos mortalidad que antes o por qué la gente se muere, digamos, más vieja o mucho más vieja que antes? Por varios factores, entre ellos la higiene. Sí, antes, por ejemplo, acuérdense que en la época medieval, por ejemplo, las personas se llegaron a bañar una vez al año. ¿Sí? Entonces, incluso entre la realeza, tampoco se bañaban. Entonces se decía que, por ejemplo, ya ven que hemos visto así fotografías de cómo se vestían los reyes, las reinas que había y que traían pelucas enormes, ¿sí? Y las pelucas así blancas, con chinos, etcétera. Pues se dice que cuando se quitaban esas pelucas, que estaban llenos de piojos, por ejemplo, la gente. Entonces, no importa que tuviera dinero, estaban llenos de piojos. También, por ejemplo, pues las enfermedades de transmisión sexual, no había tanta información y pues se transmitían mucho más fácil. Eh, ¿Por qué no se bañaba la gente? Pues hoy en día tenemos, digamos, la bendición de que tenemos pues prácticamente todos nosotros agua potable en casa, ¿cierto? Entonces esa agua potable es apta para el consumo humano. Entonces si la hervimos, la podemos beber sin problema y la utilizamos pues para bañarnos, para lavar nuestros trastes, para todo lo que requiramos en la casa. Pero antes no era así. Entonces antes pues nada más tenían acceso al agua que estaba en la superficie, a los ríos o lagos, pero entonces si esta agua ya estaba contaminada, llegaba a pasar de que se bañaban y se morían. Entonces, pues, ¿qué decía la gente? Ah, pues por bañarme, más bien por no bañarme, pues no me voy a morir. Entonces, pues preferían no bañarse porque ellos en realidad sí estaban arriesgando ahí su vida, ¿no? Otra sería en la mejor alimentación, que cada vez pues nos hacen mayor énfasis en esto, ¿verdad? De que hay que alimentarnos sanamente. Otra, pues la mejora en la prevención de enfermedades. Actualmente pues sabemos, por ejemplo, cómo se transmite el SIDA, también sabemos cómo se puede prevenir. Estoy dando un ejemplo, pero así de otras enfermedades también sabemos mucho más acerca de cómo se transmiten y cómo podemos nosotros, pues, romper, ¿no? Esa cadena de transmisión. El mismo coronavirus, nos educaron, llevamos más de un año, ya año y medio, que nos vienen educando acerca de qué hacer y qué no hacer en esta pandemia. Y otra, pues mejores medicinas. Es entre comillas, porque antiguamente pues ha existido la medicina, pero era sobre todo pues de plantas. ¿Qué quiere decir? Que si tú tomas medicina de plantas, generalmente no tienen efectos secundarios, a diferencia de todas las medicinas, yo les digo sintéticas, es decir, las que fabrican en un laboratorio y son las pastillas que nos tomamos, pues todas esas medicinas, muchachos, tienen efectos secundarios. ¿Por qué? Porque todo es procesado por el hígado y entonces a la larga nos va dañando. Entonces sí, te resuelve, digamos, un problema, pero te genera otros. Siguiente. ¿Cuál ha sido la principal consecuencia del aumento de población en el mundo? Bien, hemos ya platicado de varias consecuencias, pero vamos a hablar sobre las principales. Una, pues la deficiencia de servicios. Ya decíamos, entre más gente, los servicios se agotan. Otra, la explotación, y muy importante, explotación de los recursos naturales que decíamos. Y otra, la contaminación ambiental y también la pobreza. Todas esas son muy importantes. Bien. Siguiente, vemos dos imágenes donde dice crecimiento de la población. Una es en la Ciudad de México, en el Zócalo, y otra es en Beijing. Beijing es una ciudad en China. Y dice, de acuerdo a las dos imágenes presentadas, menciona dónde se refleja más rápidamente el crecimiento de la población. ¿En dónde ven más población, muchachos? ¿En México o en China? Abran micrófonos o pueden escribir. En China. Sí, China está superpoblado. Es el país más poblado en el mundo.
Bien, enseguida vemos una tablita en donde podemos ver en el año 2012 cuántos habitantes había en estos países que son los más poblados del mundo. Entonces, vemos que ahí no está México, está China con 1.350 millones de personas en 2012. Vemos también a la India. La India está pegadito con China, por cierto. Vemos a Estados Unidos, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Brasil, Bangladesh y la población total mundial. Y está ahí el pronóstico, en 2050, ¿cuántos habrá? Vemos que, por ejemplo, es interesante que en China, en lugar de ir en aumento, se pronostica que va a ir en descenso, va a haber menos, ¿no? Eso es muy bueno para el planeta, también para la calidad de vida de las personas que en ese momento, pues, vivan. En la India, pues no, ahí vemos lo contrario, que va en aumento y pues son varios miles de millones de más habitantes que va a haber. En Estados Unidos vemos que también va en aumento. Pues en todos, ¿verdad, muchachos? En todos va en aumento, menos en China, pero porque en China se han tomado medidas mucho más severas para frenar el aumento de población. Bien, siguiente, completa el siguiente mapa conceptual. Bien, dice, migración de la población en el mundo, procesos de migración, tipos de flujos migratorios, serían dos, el interno y el externo. Ahorita hablamos que es uno y que es otro. Y también vemos que si nos referimos en cuanto a tiempo, abajito, en el verde, pues sí, en los de hasta abajo que están verdes, uno es temporal y el otro es permanente. Yo creo que eso es claro, pero ahorita vamos a platicar un poco más sobre ello. Y ahora vamos con las causas. Las causas son económicas, sociales, políticas y socioculturales. Y los efectos sería la sobrepoblación, pobreza, hay menos empleo y enriquecimiento social. Bueno, por una parte, enriquecimiento social de poquitas personas, acuérdense, y mucha pobreza en la mayoría. Esa es la tendencia. Siguiente. ¿Qué son las migraciones? Son movimientos de población que consisten en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. ¿Por qué se migra? Por causas sociales y económicas y por buscar una mejor calidad de vida. Seguramente aquí la mayoría de nosotros tenemos familiares que se fueron a vivir a Estados Unidos, todos pues tratando de tener pues una mejor calidad de vida, ¿verdad? Para ellos y pues obviamente para su familia. Entonces, pues vemos aquí que en México, ¿cuál es la razón principal por la que las personas emigran? Pues por económicas, ¿verdad? Hay algunas que sí emigran por causas sociales. Causas sociales, un ejemplo puede ser eh, la violencia, que muchas personas sí han buscado asilo en otros países porque huyen de la violencia, ¿verdad? Pero sobre todo, al nosotros vivir en un país pobre, pues son las económicas. Siguiente, tipos de migraciones. Según su destino, decíamos que está la migración interna, que es cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país. Y la migración internacional o externa, pues es cuando el lugar de destino del migrante es otro país. Ahora, también se puede clasificar según el tiempo. Una sería la migración temporaria, que es cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo de tiempo fijo. Y la migración temporal, cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera permanente o definitiva. ¿Sí? Nosotros vemos que tenemos de ambos familiares, pues, que se van a Estados Unidos, tenemos de los dos, ¿no? Migración temporaria y temporal. No sé ustedes, pero por ejemplo de mi familia fue temporal. Sí, de hecho ya ninguno ya regresó, todos se quedan y bueno, en todo caso vienen para vacaciones, pero fue temporal. Temporal es permanente, ¿ok?
de acuerdo a estas definiciones. Ahora, según su carácter, tenemos la migración forzada, que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida. Esto es muy común en México. Por ejemplo, el conflicto armado o los desastres naturales. Y otra es la migración voluntaria, que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. Muy bien. Siguiente. Tienen ahí un esquema y tenían que contestar. Cada pregunta dice, define migración. Da un ejemplo. Perdón, ok, ya migración ya la habíamos definido. Vamos con el ejemplo. Pues salir a vivir dentro del país y regresar. Entonces es un ejemplo. Sí, que sales, por ejemplo, temporalmente a vivir aquí dentro del país, a otro estado, porque te ofrecieron un trabajo, y ya después de tiempo, pues regresas. Ese es un ejemplo. Emigración. Vamos con un ejemplo. Pues sería salir a vivir a otro país definitivamente. Esa sería la emigración. Entonces, emi, de salida, y cuando escuchen inmi, es que de entrada, que llegan aquí al país. Vamos con la siguiente, inmigración. Pues cuando llegan a vivir extranjeros a tu poblado, en el caso, por ejemplo, de San Miguel de Allende, ¿verdad? Que llegan ahí muchos norteamericanos a vivir, ya que se jubilan, su periodo de jubilación, que es, digamos, su último periodo de vida, pues llegan a vivir aquí a San Miguel de Allende. Siguiente, explica por qué Estados Unidos está en primer lugar de migrantes y qué es el sueño americano. Bien, pues está en primer lugar como país que recibe personas de otros países, porque es un país con muchas posibilidades de crecimiento, ¿sí? Comparadas o en relación a los países de origen de donde vienen las personas que llegan a instalarse en Estados Unidos. Y ahora, ¿qué es esto del sueño americano? Bien, pues se le conoce también como sueño estadounidense y se refiere a la idea de que en Estados Unidos se tiene la idea, pues, de que en Estados Unidos a nivel nacional a garantizar las oportunidades de prosperar y tener éxito para lograr una movilidad social hacia arriba. Es decir, decíamos que a la sociedad se le puede clasificar como alta, baja, media y alta. Y a su vez, la baja se le puede clasificar en alta, baja media o baja alta. De la media igual se hace lo mismo y también de la alta. Entonces, por ejemplo, media, media baja, media media y media alta. Entonces, de lo que se trata es de subir a un estrato social, ¿no? Es decir, si por ejemplo, si tú eres de una población baja media, por ejemplo, pues tú quieres siquiera llegar a ser media, 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 ¿no? O media baja. El chiste es subir. Ese es el sueño americano. Muy bien. Enseguida, vámonos nos toca, bueno, historia, pero lo vamos a dejar historia para el final porque va a estar un poquito más largo. Vámonos con biología. ¿Dudas en lo que vimos de geografía? Y si no, pues ya para pasar a biología. ¿No? Bueno. Vamos con la secuencia 9, que se titula La célula, unidad funcional de los seres vivos. Bien, anteriormente ya hemos hablado un poco acerca de la célula. Hoy vamos a ver de los tipos de célula que existen y cuáles son sus componentes o sus elementos. Bien, primero vemos el esquema que dice la célula. Clasificación, eucariota y procariota. La eucariota se clasifica en animal y vegetal.
Entonces, quiere decir que nosotros tenemos células eucariotas, ¿verdad? Y somos, pues, estaríamos dentro de los animales. Ahorita vemos ejemplos. Y tenemos que la estructura básica de cada célula, o sea, todas tienen un núcleo. Bueno, no todas, ahorita vemos cuál no. Citoplasma y una membrana plasmática. Bien, enseguida vemos una infografía. Ah, no se las puse, ¿verdad? No, sí. Viene una infografía de una célula eucariota y procariota y vemos algunas de las partes de cada una de ellas. Bien, contesta lo siguiente. ¿Qué son las células eucariotas? Son las células que presentan núcleo rodeado por membrana. Entonces vemos que la célula eucariota en medio tiene su núcleo, ¿verdad? Ese como circulito azul que lo pusieron ahí en la infografía. Y pues también se puede definir como aquella que tiene un núcleo definido en el cual se encuentra material genético, es decir, el ADN del organismo, protegido por el citoplasma y una membrana que constituye la envoltura celular. Ahorita vamos a ver qué es esto del citoplasma, que, bueno, se puede definir como, pues, un elemento un poco gelatinoso, que lo que hace es, pues, proteger el núcleo. ¿Y qué son las células procariotas? Vamos con las otras. Bueno, son aquellas que no tienen núcleo diferenciado. Si se fijan, tiene nucleoide, lo que está ahí en azul, pero no tienen en sí el núcleo, el ese como circulito. De manera que su ADN se encuentra localizado en el citoplasma. Las células procariotas son en su gran mayoría bacterias y se conocen como uno de los primeros organismos vivos. Al ser bacterias, ustedes saben que las bacterias se mueven, ¿verdad? Entonces, vemos que en la célula procariota tiene un flagelo que es como una colita. Los flagelos les sirven, pues, precisamente para moverse y reproducirse también. Bien, siguiente. ¿Cómo saber que algo está vivo? Se sabe que algo está vivo cuando tiene una compleja estructura material. Bueno, en este caso, pues que tiene células. Y ya vimos que la célula está compuesto por varios elementos. Vamos a seguir hablando hoy más acerca de esos elementos y para qué sirven, pues, varios de esos elementos. Y poseen características que los diferencia de los seres inanimados, es decir, de los que no tienen vida, entre las que se distinguen la irritabilidad, la adaptación, la reproducción, el metabolismo, el crecimiento y la homeostasis. Entonces, todos los seres vivos poseemos esas características, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Manos a la obra. La célula mantiene la vida. Bien, tenemos aquí dos células. Una célula, la primera, corresponde a la eucariota y la segunda, la que tiene verde, pues sería la procariota. Vámonos con la eucariota. Bien, vemos que al centro tiene como un circulito, ¿no? Una esferita. Esa esferita, ahora déjenme marcarla por aquí con un color, es el núcleo. Permítanme. Ok, esta que, ay, no se ve mi color. Permítanme. Bien, mejor la rayita es la que voy a encerrar. Esa rayita que acabo de encerrar sería el núcleo. Vemos que en la siguiente capa se encuentra el citoplasma. El citoplasma es esta otra rayita que acabo de encerrar, que les decía que es una estructura como gelatinosa. Y al final, digamos, la que la envuelve sería la membrana. ¿Qué va a hacer la membrana? Pues proteger a la célula.
Y ahora vamos con la célula procariota, que es la del otro lado. Bien. En el centro, que vemos como de color rojo, ahí se encuentra el ADN. Entonces, en esa rayita, ahí le ponen que es el ADN. Después, el ADN está dentro del citoplasma, que es la siguiente rayita que acabo de encerrar. Enseguida están encerrados tanto el ADN como el citoplasma de otra capa, y esa capa es la membrana. Y por último, lo que está al final o en el exterior es la pared celular, que generalmente va a ser un poco más, digamos, más dura que el resto. ¿Por qué? Porque lo que hace la pared, pues, es proteger. Bien, ahora sí vamos a hablar un poco acerca de cada uno. Dice, ¿qué es el ácido desoxirribonucleico? ¿Qué es el ADN? Bien, ese ácido es la sustancia que contiene la información hereditaria con la que se construye y funciona cada célula. Sí, decíamos que tenemos muchísimos tipos de células, ¿verdad? El tejido óseo, el tejido hepático, etcétera. Entonces, nosotros, digamos, cuando el huevo es fecundado por un espermatozoide, decíamos que el espermatozoide ya lleva la información genética, ¿sí? de la persona, pues, que se va a desarrollar. ¿Qué es la información genética? Bien, lleva información acerca de qué color va a ser tu pelo, qué grosor va a tener tu pelo, qué otra cosa, el color de tu piel, el tipo de piel que vas a tener, incluso información acerca de tu estatura. Entonces, todo eso que al final nos va a conformar está dentro del ADN. Bien, siguiente, vemos un modelo de célula, donde otra vez vemos sus diferentes elementos que lo conforman. Vemos el núcleo, vemos el citoplasma, vemos diferentes orgánulos